contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Con nuestros ojos cerrados, damos gracias al Señor y le decimos, amado Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, queremos darte el honor, darte la gloria. Asimismo, Señor, queremos darte gracias por el tiempo que nos permites para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo de refrigerio espiritual que vivimos en tu presencia. Señor, hoy te pedimos que nos envíes tu palabra, esa buena palabra, Señor, que siempre viene para saciar nuestra alma. Envíanos ese refrigerio, Señor, ese banquete espiritual que tú has preparado para nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. El tema es cómo vencer las obras de la carne. Es un tema bastante serio, un tema muy complicado, por cierto, también. Pero la verdad es, hermanos, que Dios quiere que nosotros seamos cristianos victoriosos. El Señor quiere que vivamos siempre en su presencia, que disfrutemos lo que es la vida cristiana. El Señor no nos ha puesto en este lugar y nos ha insertado a su iglesia para que vivamos derrotados. Él no quiere que seamos creyentes miserables. Eso es el trabajo del enemigo. Pero el Señor quiere que su iglesia viva siempre en victoria. Y aunque pareciera que es un triunfalismo, porque a veces cuando se habla de esta manera, las personas piensan que uno vive en un irrealismo, pero lo cierto es que el creyente que vive agradando a su Dios, ese cristiano vive en victoria todo el tiempo, hermanos. El creyente vive en la presencia del Señor. Y cuando digo que vivimos en victoria, hace ya un buen rato prediqué un mensaje y hablaba un poco acerca de esto y les mencionaba de que no es que cuando decimos que vivimos una vida victoriosa, todo el tiempo las cosas nos salen bien y todo bien y nunca hay algo que salga mal. No es eso. Hay problemas, hay dificultades, a veces hay enfermedades. Pero el creyente que vive en la presencia del Señor, hermanos, a pesar de todas esas cosas, se sobrepone y sigue adelante. Porque nosotros no vivimos de las circunstancias. El creyente verdadero no se siente cómodo, no se siente bien solamente cuando hay ausencia de problemas. El creyente verdadero ha aprendido a gozarse en el Señor, sean tiempos buenos o sean tiempos malos, porque sabemos que la fidelidad de Dios nunca se aparta de nosotros. Él siempre está de nuestro lado y podemos glorificar su nombre en todo momento. Bendito sea el nombre poderoso de Dios, sea cual sea la situación. Entonces, cuando Pablo habla en este pasaje acerca de cómo vencer las obras de la carne, si yo pudiera resumir este mensaje, yo dijera esta expresión:
vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios. Creo que esa es la respuesta. Y si no entendiéramos nada más del mensaje de hoy, con entender que Dios quiere que vivamos siendo guiados por su Espíritu Santo, creo que eso es el todo del mensaje. ¿Por qué? Porque a todo el tipo de pecados que aquí hemos leído, que es una lista bastante grande, por cierto, hay 17 pecados que se mencionan ahí como obras de la carne. Si cada uno de esos los contrastamos nosotros con una vida llena del poder del Espíritu Santo, eso va a desaparecer, mis estimables hermanos. El problema es que hay una lucha, es lo que vamos a ver en este pasaje. Hay un conflicto ahí de, como se puede decir, de intereses, ¿verdad? Por un lado, el enemigo tratando de llevar al creyente a que le obedezca a él siempre, así como lo hacía antes de ser cristiano. Y por el otro lado, el Espíritu Santo de Dios queriéndonos guiar en un rumbo completamente opuesto. Dependerá a quién nosotros le obedecemos, la vida que nosotros llevemos en el Señor. Porque es un hecho que vamos a partir de algo, vamos a partir en esta parte introductoria que nosotros antes estábamos bajo el dominio del enemigo. Antes estábamos nosotros siguiendo esa corriente de este mundo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, y dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Hacíamos todos los pecados que se mencionan en este pasaje y en otras listas, y por lo tanto pues estábamos en un terreno diferente. Pero el día que Cristo viene y nos saca de ese mundo de pecado y nos cambia de naturaleza y pone en nosotros su Espíritu Santo, ese día las cosas cambiaron. Hoy nosotros ya no podemos decir que somos esclavos del pecado. Hoy ya no podemos decir que no podemos porque ya no estamos en las fuerzas humanas. Antes luchábamos en las fuerzas nuestras y no podíamos vencer. El pecado nos esclavizaba y nos vencía continuamente, mas Cristo nos ha libertado de esas cadenas del enemigo y hoy podemos decir que somos completamente libres en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de Dios, porque Él merece nuestra alabanza. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Dele gloria, dele alabanza a Cristo. Él es el vencedor. Pero vamos a ver ahora en 3 partes este mensaje. La primera parte habla de que para vencer las obras de la carne, lo primero que debemos saber es que hay un conflicto entre el espíritu y la carne. Si yo preguntara a cada uno de ustedes, mis hermanos, estoy seguro que ya no doy este sermón, porque ustedes me ayudarían a predicar el sermón. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y aunque yo entiendo que ustedes son los santos del Señor, también entiendo que tienen un cuerpo humano todavía. Y por lo tanto, al tener ese cuerpo humano, hay inclinaciones a pecar. Hay inclinaciones a poder hacer lo malo. El cristiano más consagrado para el Señor siempre le llegan malos pensamientos. Al creyente más fiel en el servir a Dios siempre tiene tentaciones. Y aunque no seamos sinceros todos, así es. Porque siempre viene eso, hermanos. Hay un conflicto. Pablo, si pudiéramos hablar un poco más, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, él habla de este conflicto. Y él finaliza diciendo una expresión así como que no hubiera una salida. Cuando él dice que lo que no quiere hacer, eso es lo que hace. Y lo que quiere él hacer, eso no lo hace. Al final él termina con una expresión así. Miserable de mí, dice él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. Tal es la condición, hermanos, de la situación que viven los creyentes, que hasta los teólogos se han encontrado con situaciones que no pueden responder. Porque en ese pasaje que cité de Romanos 7, ellos dicen, no, es que Pablo está hablando de su vida antigua, antes de conocer a Cristo. Pero otros dicen, no, Pablo está hablando de la realidad del creyente, de la persona cuando ya se ha convertido a Cristo, pero que aún así, aunque sabe que tiene que agradar a su Señor, pero de repente se encuentra que ha caído en una condición que no es agradable delante de Dios. Entonces es por la naturaleza pecaminosa. Está ahí en el creyente siempre. El versículo 16, o si leemos el 17 primero, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Mire lo que dice ahí. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis
lo que quisierais. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes como creyentes y ustedes están caminando bien en el Señor, estoy seguro que si les pregunto qué quieren ustedes hacer en la obra del Señor, ustedes me van a decir muchas cosas. Yo quiero perseverar hasta que Cristo venga. Otro me dirá, no, yo lo que quiero es predicar la palabra del Señor. Yo lo que quiero es seguir alabando su nombre, dirá otro. Yo lo que quiero es serle fiel a Él, dirá otra persona. Yo quiero consagrarme más para el Señor, diría otra persona. Ese es el deseo de nosotros, el deseo del Espíritu, el deseo de lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero ¿cuál es el deseo de la carne? El deseo de la carne es, no hombre, no vayas al culto, ¿verdad? El deseo de la carne es, no, ¿para qué, verdad? Tanto, mejor andate por otro lugar. El deseo de la carne es querer tantas cosas, hacer tantas cosas y que al final nos alejan de Dios. Y si hablamos de la parte pecaminosa, usted va a ver ahí la lista grande que está. La carne quiere que hagamos tantas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Entendamos que cuando dice aquí la carne, no está hablando solamente de lo físico, de lo que vemos, sino que está hablando de la naturaleza pecaminosa que tiene cada persona. De eso está hablando. ¿De dónde salen? Dice el Señor Jesucristo. No sale de este cuerpo, de la carne, sino que de adentro, dice el Señor. Marcos, en el capítulo 7, dice, ¿de dónde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y toda esa clase de pecados? Salen de adentro del corazón de las personas. De ahí salen. Entonces hay una lucha interna que está ahí librándose siempre, el cristiano queriendo agradar a su Dios y la carne queriendo alarlo siempre hacia afuera. Estoy seguro que todos hemos leído en la carta del apóstol Juan donde dice que hay 3 enemigos mortales que tiene el creyente. Por supuesto que hay muchos, pero se mencionan 3. Se menciona el diablo, se menciona el mundo y en tercer lugar se menciona la carne. Y por cierto, yo he oído creyentes que dicen que el enemigo número 1 es el diablo y yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay otros creyentes que se atreven a decir que el enemigo número 1 es la carne y ellos lo ponen así. Porque dicen, el diablo solamente nos insinúa, el diablo nos pone tentaciones, pero la carne la andamos nosotros, ¿verdad? Está bastante difícil. Y de ahí estoy de acuerdo con lo que decía hermano Elías la vez anterior que predicó, ¿verdad? Muchas veces solamente culpamos al diablo y al diablo y al diablo, pero no nos damos cuenta que es nuestra naturaleza pecaminosa la que nos lleva a veces a cometer el error. Hay que tomar nuestra parte, ¿verdad? No, nuestra culpa cuando cometemos un error. Entonces hay un conflicto ahí, siempre. Pero ¿qué debemos hacer? El versículo 16, mire lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué tenemos que hacer entonces para no pecar? Dice andar en el Espíritu. ¿Y sabe usted lo que es andar en el Espíritu? Bueno, ahí se entiende el versículo, ¿verdad? Porque habla de una caminata, habla de un tiempo, de un mover, ¿verdad? De que uno está caminando en una vida práctica delante del Señor. No está hablando solamente de que recibimos a Cristo y el Espíritu de Dios nos fue depositado en nuestro espíritu y ya. No, está hablando de cada día. Por eso es que el Señor dijo en una oportunidad, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo él? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, pero hay un evangelio que dice cada día, tome su cruz cada día y sigan. Eso dijo el Señor. Entonces el creyente vence hoy, pero el creyente debe de saber que necesita vencer mañana también. Y si el Señor nos permite vida, vencer pasado mañana y así hasta que el Señor nos preste vida. No hay tal cosa como alguien que diga, no, es que yo ya santo, ¿verdad? Y santificado y ya logré mi lugar que yo quería y pues soy tranquilo, ya voy a descansar. No, cada día. Entonces dice que debemos andar en el Espíritu. Y si usted se fija, hay una E mayúscula ahí, en el Espíritu Santo de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y como yo dije en la parte introductoria, si andamos en el Espíritu, van a haber menos deseos de poder caer en pecado. Las tentaciones sí van a venir. No se me vaya a
a equivocar, ¿verdad? Porque va a decir usted, cada vez que busco más al Señor, siento que me vienen tentaciones. Es verdad. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, es entonces cuando vienen las tentaciones. Cuando la persona anda libre, ¿verdad? Y haciendo y deshaciendo y en todo tipo de pecados, ni siente nada. Pero cuando se quiere hacer la voluntad de Dios, entonces es cuando vienen las dificultades. Le voy a poner un ejemplo. Cuando una persona dice, este día entro en ayuno para el Señor. Este día no voy a probar alimento. Este día me consagro. De tal hora a tal hora yo voy a estar en ayuno. Comienza el día y de repente sale alguien y le dice, mire lo que le traigo aquí, don fulano. O mire, doña fulana, aquí le traje esto para que lo pruebe. Exactamente lo que a uno tanto le gusta comer, eso le llevan. Y usted no puede comer. Usted no le va a decir a la persona otras cosas, ¿verdad? Usted lo recibe tranquilamente y lo guarda, ¿verdad? Y se lo come cuando entregue el ayuno. Entonces siempre, cuando queramos consagrarnos, cuando queramos hacer algo bueno, siempre el enemigo va a querer estropear lo que nosotros estemos haciendo para el Señor. Hay un conflicto, pero el versículo 18 habla también acerca de esto. Ya no habla solo de andar, sino que habla de la guianza. Pero si sois guiados, dice, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nuevamente vuelve a hablar de que hay personas que se dirigen por la ley, que hay gente que quieren agradar a Dios por sus propias fuerzas. Ah, no, dice, que yo puedo. La ley dicen que nadie la ha guardado. No, yo sí, la he guardado. Falso, falso, la persona más mentirosa. Si el Señor Jesús lo comprobó con aquel joven, ¿verdad? Que decía que todos los mandamientos había guardado. Y cuando le puso una pequeña prueba, demostró que nada, que todo lo había quebrantado, ni siquiera amaba a su prójimo. Entonces, es mejor dejarse guiar por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos guía, hermanos, usted no va a estar pensando, ¿y esto será que es pecado esto? Porque hay gente, hermanos, no solamente en sesión de preguntas, porque a veces a uno le hacen preguntas, sino que también así en la vida diaria. La gente está tan preocupada de que, ¿será pecado que yo haga esto? ¿O será pecado que yo haga lo otro? Están tan afligidos en ofender a Dios que ni siquiera disfrutan la vida cristiana. Y cosas que son triviales me refiero, ¿verdad? No me refiero a cosas pecaminosas. Por ejemplo, si yo no me pongo una camisa manga larga, ¿será que, Dios mío, ya ofendí al Señor? Y está tan preocupada la persona. O por ejemplo, aunque yo soy de los partidarios que nos congreguemos siempre, lo más que se pueda, pero alguien dijera, ¿y si no voy este día al culto? ¿Será que ya mi salvación la puedo perder? O sea, están pensando todo el tiempo en cuestiones de legalismos. Pero la vida cristiana no es eso, hermanos. La vida cristiana es disfrutar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos están seguros de que Cristo vive en ustedes? Si ustedes están seguros que Cristo vive en ustedes, esa es una garantía. El Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Quién podrá quitarme eso? Dice la palabra que el que es guiado por el Espíritu Santo, dice Pablo a los romanos, esos son hijos de Dios. ¿Por qué voy a estar preocupado? ¿Y esto desagrada al Señor? ¿Y esto no? No, si el creyente que es guiado por el Espíritu Santo disfruta su vida y sabe que lo que está haciendo es agradable delante del Señor. Por supuesto que el Espíritu de Dios le dicta cuando alguna situación es pecaminosa, ¿verdad? No es que va a estar libre y hace todo lo que quiere, lo que es pecado, no. Sino que es guiado por el Espíritu y Él le dicta qué es lo que debe de hacer. Disfruta. Es mejor vivir una vida guiado por el Espíritu Santo a vivir una vida cristiana por temor a condenarse. Oiga lo que dije. Y les aseguro que en las iglesias hay muchas personas, no me atrevo a decir el porcentaje de personas que viven más agradando a Dios por el temor a condenarse que disfrutando de que son salvos. Grandes cantidades. Y hay denominaciones que por sus sistemas de interpretación bíblica así viven. Viven ellos así, ¿verdad? Como que en gran temor, ¿verdad? Y todos ahí estresados y como que ya me voy al infierno, ya casi. Nunca disfrutan el ser cristianos, el ser hijos de Dios. Y ni siquiera las cosas buenas hacen porque se sienten así. Un hombre dijo acerca del evangelismo, una cosa que es tan, ¿cómo podemos decir? Tan vital y tan fundamental en la obra del Señor que para él es ser un tropiezo. Nosotros sabemos que el Señor ha dicho, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué impedimento hay para entender ese mandamiento? Pero esta persona decía,
No, decían. Para que yo salga a evangelizar, decía, primero se tiene que convertir toda mi familia. Y si toda mi familia no se ha convertido, ¿y qué hago yo allá afuera predicándole a las personas? Ay, se oía bien santo, ¿verdad? Pero era una persona, mis hermanos, falto de entendimiento. Si usted está esperando que hasta el último de sus familiares se le convierta para ir a predicar allá afuera, nunca va a salir. Usted háblele a sus familiares y déle buen testimonio, pero a la misma vez evangelice allá afuera. Ese es el verdadero sentido de la palabra del Señor. No es que yo voy a estar esperando, y si no se ha convertido mi sobrino, y si tengo un hermano que no se ha convertido, y si tengo fulano que no se ha convertido, no, ya no le puedo hablar a nadie. Eso no dice la palabra del Señor. Es caer en legalismos. Entonces hay que ser guiados por el Espíritu, y si estamos siendo guiados por Él, hermanos, ya no estamos nosotros bajo la ley, estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Hay gente que piensa que gracia es como sinónimo de libertad para pecar. ¿Cuántos lo entienden así aquí? No, ¿verdad? Porque hay gente que así piensa. Dice, cuando hablan de la gracia, pueden pecar. No, al contrario, porque el que está en la gracia de Dios sabe que ha sido libertado del pecado. Y si ha sido libertado del pecado, ¿cómo es que va a estar esclavo siempre? El Señor Jesucristo dijo que el que se somete a alguien para obedecerle es esclavo de eso. O al pecado para estar allá en el dominio del enemigo, o a la justicia para agradar a Dios. Una de dos. Entonces, pero avancemos a la parte segunda de nuestro mensaje, cómo vencer las obras de la carne. En segundo lugar, identificando las obras de la carne. Voy a repetir lo que dije en la parte introductoria. Si yo comenzara a preguntar a cada uno de ustedes, yo les aseguro que ustedes me ayudan a predicar este sermón. ¿Por qué? Porque de las obras de la carne no estamos exentos, ninguno de los que estamos aquí. Todos sabemos cuáles son las obras de la carne. Y les voy a poner una ilustración para que se comprenda mejor. En una oportunidad, en el Instituto Bíblico, dando una enseñanza acerca de las doctrinas, estábamos hablando acerca del pecado. Y dijo uno de los enseñadores, dijo él, esta doctrina del pecado, dijo, es la que más conocemos, dijo él. Oiga lo que dijo. Y yo no sé si ustedes captan la idea. Esta doctrina del pecado, dijo él, es la que más conocemos. Tal vez no se conocen tanto los términos técnicos, ¿verdad? Lo que significa tal vez la palabra pecado y cuántas palabras hay en la Biblia que se hablan de pecado. Términos así, tal vez no. Pero sí sabemos porque el pecado mismo nos asedia. Porque el pecado nos ataca. Y hay momentos en los cuales sucumbimos. Ahí sí ya nadie dijo amén, ¿verdad? Pero es verdad. Ustedes me van a decir, el pastor hoy está predicando mal porque está diciendo que caemos en el pecado. Eso dice la Escritura. Estas cosas que están aquí ya no tendrían que estar en el creyente, pero ocasionalmente están. Tal vez no en todos los creyentes, pero en algunos creyentes. O en algún momento en todos los creyentes. Y se van a seguir asustando más con eso. Pero es la verdad. Entonces, esas obras de la carne, el Señor no quiere que estén en su iglesia, pero están. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Seguir ahí. Como todos lo hacen, ¿verdad? Entonces, tranquilo. No, si nadie cumple, hermano. No, al contrario. Entonces, todas esas cosas que están ahí y que muchas veces nos asedian, hay que sacudirlas, ¿verdad? Y hay que decirle al Señor que todo eso, si lo practican otros creyentes u otras personas, que nosotros seamos la diferencia, que su Espíritu Santo nos dé las fuerzas para resistir. ¿Cuántos decimos amén? Bien, esta lista es de 17 pecados. 17 pecados que no es una lista exhaustiva. O sea, no es una lista que, como quien dice, 17 obras de la carne hay ahí en la Biblia. No, hay otras listas. En Romanos capítulo 1, versículo 14 en adelante, o del 24 más específicamente hasta el 32, se menciona otra lista de pecados. En 1 Corintios 6, 9 se menciona otra lista de pecados. En Apocalipsis 21, 8 se menciona otra lista de pecados. Entonces, oiga lo que dice acá. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne.
que son, ¿cuál es el primero que aparece ahí? Adulterio. Si yo quisiera detenerme y analizar cada uno de esos 17 pecados que se mencionan ahí, les aseguro que no nos vamos en esta noche de aquí. ¿Verdad? Tendríamos que hacer una vigilia. Porque son 17 cosas las que tendríamos que explicar. Pero yo voy a tratar de resumir. Voy a dejar solamente para el otro mensaje la parte segunda donde habla del fruto del Espíritu. Pero esta parte de la carne espero cubrirla. Esa lista de 17 se dice que se ha dividido en tres rubros que se refieren a la vida del cristiano o a la vida de las personas. Habla primero pecados sexuales. Segundo, habla de pecados en cuanto a la religión. Y tercero, habla de pecados en cuanto a las relaciones humanas. Mire cómo se divide eso. Primero veamos los pecados en cuanto a lo sexual. Dice que son manifiestas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y allá abajo en el 21 al final, casi al final, ahí dice orgías. Orgías. Ahí está, es el último que se menciona. Todos estos pecados sexuales, hermanos, son obras de la carne. Pregunto ahora, ¿deberían de estar en la iglesia esos pecados? Es obvio que no, ¿verdad? Voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿Están esos pecados en la iglesia? No tengan miedo. Si ustedes saben, díganlo que sí. Y si ustedes saben que no, díganme que no. ¿Están esos pecados en la iglesia? Sí, nos da miedo eso y nos asusta, ¿verdad? Porque no debería ser. Pero usted sabe que el adulterio es una relación sexual de una persona casada con otra persona, ya sea hombre con otras mujeres, si es casado, o sea una mujer que es casada con otros hombres. Eso dice, esas son obras de la carne, no son obras del Espíritu. Por lo tanto, deben de estar muy lejos de los creyentes. Pero la segunda palabra que dice fornicación, que es como algunos dicen la hermana gemela. Y por cierto, que los entendidos dicen que la palabra fornicación es la clave aquí, porque esa palabra en el original es porneia, que es en griego, y lo que significa es inmoralidad sexual. Quiere decir que no está hablando solamente de la fornicación como tal, porque fornicación es relaciones sexuales antes del matrimonio. Toda persona que comete relaciones o que contiene relaciones sexuales con otra persona antes de casarse, sabe que está pecando y está obrando según la carne. Sea que sean personas que lo hacen a escondidas o que sean personas que ya están juntos, ¿verdad? Porque se le llama, así le llaman, ajuntados o en concubinato, dicen en otros lugares. Entonces, siempre es pecado, pero esa palabra porneia significa más. Es de donde viene la palabra pornografía, porneia. Quiere decir que las personas que miran pornografía, no piense usted que están bien en el espíritu. ¿Por qué se duermen algunas personas? Ya se van a asustar. ¿Por qué se duermen algunas personas? No crea usted que porque están bien espirituales. Bueno, salvemos algunos, porque estén muy cansados por el trabajo. Esa es una razón. Pero lo más común en las iglesias es que las personas que llegan debilitadas y se duermen, a veces hasta en el mejor del júbilo y la alegría, la alabanza, o en el mensaje, es porque su condición espiritual no está bien. Puede ser que esté viendo pornografía en la noche, no sé, en su teléfono, puede ser en su computadora, en cualquier lugar, en la televisión, alguna película. Si hoy, hermanos, a todo le ponen escenas. A las películas de Hollywood, hoy no hay película casi que no lleve escenas, o por no decir otras plataformas, ¿verdad? Entonces, corremos ese riesgo nosotros. Todo eso incita a la persona a que pueda caer en algo de eso. Vea lo que dice, adulterios, luego dice fornicación, pero ¿qué más dice ahí? Inmundicia, ¿qué será eso? Deseos, todo tipo de deseos, pero que son
hermanos, en la parte sexual, desenfreno. Algunos ahí ponen la parte de la masturbación incluso. Y eso antes se hablaba de jóvenes, pero lo sorprendente es que casi se da por igual en señoritas también. Ese es el punto. Entonces, piense usted en eso. Si en la iglesia hubiera situaciones así, y entonces, ¿cómo queremos que el Espíritu Santo de Dios se mueva bien hermoso, ¿verdad? Y que fluyan las lenguas y todo eso. Eso anhelamos, ¿verdad? Y que haya mover de Dios y que los dones se vean. Pero ¿y cómo me va a usar el Señor si estoy sucio? Ahí está el punto. Tomemos conciencia todos. Y no solo los que predicamos o los que cantamos, tomemos conciencia cada creyente. La vez anterior predicando yo les dije que un pecado afecta a todo un pueblo. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Al pueblo de Israel lo afectó en varias veces. Y a la iglesia primitiva de igual forma. Y a nosotros no somos la excepción. Si uno de nuestros miembros comete pecado, influye a la iglesia. No para bien, sino que para mal. Entonces quiere decir que cada vez que nosotros nos santificamos y buscamos al Señor, ahí sí estamos haciendo crecer a la iglesia. Voy a ponerle un ejemplo para que vea que yo no estoy exagerando. Por ejemplo, cuando hay personas dentro de nosotros que el Espíritu de Dios les ha bendecido con dones tan hermosos y de repente alguien en el mover de la adoración comienza a hablar en lenguas, ¿qué siente usted? ¿Siente tristeza o siente alegría? Alegría, ¿verdad? Cuando alguien habla en lenguas, cuando alguien comienza a profetizar, cuando hay ese momento muy hermoso, no hombre, toda la iglesia comienza a contagiarse. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿y el pecado? Voy a poner otro ejemplo. Cuando alguien de repente ahí al lado de usted o enfrente de usted, abostezando, ¿qué le dan ganas de hacer a usted? De abostezar también, y a veces hasta abostezamos. Eso es contagiante. El pastor general, el pastor José de la Paz, en una oportunidad regañó a alguien, porque sí es cierto que había calor, pero entonces comenzó a hacer con una toalla, y le hacía ahí bien fatigada, se sacudía y se soplaba. Deje de hacer eso, le dijo. Ustedes ya conocen cómo es el pastor José. Deje de hacer eso, le dijo. Usted le dijo, me saca de control en mi mensaje, le dijo. Esto es contagiante, le digo. Ya siento el calor yo, dijo el pastor. Entonces, lo malo contagia, pero lo bueno también. Entonces, veamos qué es lo que vamos a hacer nosotros. Estos pecados son terribles. Inmundicia, luego dice lascivia. Viene de aquí de la mente, ¿verdad? Los pensamientos. Si volvemos a la parte de la pornografía, ¿qué provoca el ver pornografía a una persona? No solo por ver, no solo satisfacción, sino que provoca hacer lo que está viendo en la pantalla. Ya lo lleva al pecado. Si es casado, lo mismo, ¿verdad? Si es solo, igual, lo va a llevar a pecado. Entonces, cuidadito con eso. Y por último, termina con orgías, esa parte de los pecados sexuales. Las orgías, eso es más terrible todavía, porque eso combinan droga, combinan alcohol, combinan sexo y muchas personas, no solo un hombre y una mujer. Todo eso, incluye homosexualismo, lesbianismo. Bueno, y hay tantos nombres que le dan a eso, pero en fin, son pecados. Mucho cuidado en eso. Que el Señor sea el que nos guarde, hermanos, y que su iglesia esté pero apartadita de todo ese tipo de cosas. Porque esta dice que son obras de la carne, son manifiestas, dice. Pasemos a la siguiente parte, que es la parte de los pecados religiosos. Mire lo que dice. Ahí está en el versículo 19. Bueno, ya pasamos este 19. El 20 dice idolatría y menciona hechicerías. Y más abajo, aquí en el 21, veamos. Bueno, habla de herejías, al final siempre ahí del 20, de herejías. Se menciona todo eso, idolatría, hechicerías y herejías. 3 cosas. Todo eso está relacionado con la falsa adoración. No piense usted que una persona que está consultando los adivinos está haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que es bastante inocente y bien fácil la llevan hacia lo pecaminoso. Está embarazada la muchacha y dice, no, dice, para que pueda dar a luz normalmente hay que llevarla donde los sobadores, dice. Y ahí me metí en dificultades ya porque, ¿verdad?
A veces al creyente le llega eso. Sí, como yo quiero lo mejor, dice, para mi hijo, entonces para que él nazca bien, que me soben primero. Y la lleva donde la hermana fulana de tal. A veces se llama hermana, ¿va? También se llaman hermanos los santeros, los brujos y adivinos. Dicen que son hermanos. Entonces soban a la persona y, si es posible, hasta peor la dejan. Hay que ser cuidadoso en eso. Comienzan a hacerle una serie de cosas. Ya vino a mi mente un episodio de mi infancia. No me llevaron a mí. No me llevaron a mí. Pero sí a un familiar. Y la persona que hacía todo eso, que hacía unos sus saumerios, me contaron, no estuve ahí tampoco. Pero no era creyente. Era la señora rezadora. Ahí hacía, ¿verdad? Sus saumerios con unas plantas y todo eso. Y echaba, y con puros y cosas así. Todo eso, dígame usted, ¿eso es de Dios? Eso no es de Dios. Les pasan huevos y todo ese tipo de cosas, man. Vamos a pedirle testimonio a alguien que ha ido ahí. Y así. Y después le levantan el espíritu, dice, porque el espíritu se le ha ido. Yo no sé, ¿verdad? Cómo está eso, pero yo creo que los hijos de Dios, si clamamos al Señor Dios Todopoderoso, ¿y qué más ayuda que el Dios Todopoderoso? En Él estamos completos, hermanos. No necesitamos tanta basura del diablo, solamente a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos decimos amén? Dele gloria. Amén. Hechicerías. Terrible, ¿verdad? Idolatrías, hechicerías. Y abajo dice herejías. Cuidado. Todo lo que predicamos aquí, yo sé que estamos queriendo agradar al Señor. Pero si no nos preparamos bien, de repente podemos incurrir en alguna herejía. No quiero asustarles, porque a veces cuando yo hablo algo así, todos los predicadores se asustan y después algunos me dicen, ya no, hermano, yo ya no voy a predicar. Pero mi objetivo no es ese. Mi objetivo es que hagamos las cosas bien delante del Señor, cada vez más. Entonces, recuerden una oportunidad, ¿verdad? Que queriendo hacer la obra de Dios de una manera mejor, pues alguien preguntó, ¿verdad? Acerca de cómo hacerlo de una mejor manera. Cómo predicar mejor. Cómo declarar bien la voluntad del Señor. Y de repente, por querer ahí, ¿verdad? Ser muy minucioso en el texto bíblico, de repente ya iba por allá estirando el texto bíblico y estirándolo y de repente haciéndolo decir otra cosa. Hoy hay tanta confusión. Si investigamos en la red, si investigamos allá antes de doblar rodillas delante del Señor, vamos a encontrar muchas informaciones, pero ¿quién sabe que esas informaciones son buenas? Incluso los estudiantes de teología saben eso, que no van a ir a consultar a cualquier personaje. De repente le va a aparecer ahí los santos de los últimos días. Ahí aparece su página, ahí aparece www.org, Watchtower, Testigos de Jehová. Por ahí aparecen todas esas enseñanzas. El bautismo, decía por allá en el agua, la enseñanza del agua y el espíritu. Hace bastantes años leí eso. Hasta regalaban los libros. Y yo dije, qué bonito, a mí me gustaría tener uno de esos libros. Dije yo, ¿cómo hago para obtener uno de esos libros? Y comienzo a leer y a leer y a leer. No, hombre, era una idea herética completamente. Eso tiene que ser cuidadoso uno. A los estudiantes se les dice, mire, usted consulte fuentes confiables. Hay tantos maestros y enseñadores que tienen doctrina correcta. Pero ¿para qué se va a ir uno a otras enseñanzas? Una vez en universidad le dejaron un tema a un estudiante y él llega hablando, pero que había encontrado, según él, petróleo. No, hombre, una tremenda ensarta de herejías, no solo una. Era acerca de eventos futuros el tema que iba a exponer. Comenzó a hablar, pero al escoger herejías. Y el docente, yo no sé cómo le aguantó, pero lo dejó que terminara. Y al final lo llamó y le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, ¿de dónde has extraído esta información? Y le dijo, ¿tenés el link? ¿Verdad? Como ya se hacen, de ahí lo buscan. Y fue, y se lo dio. Una corriente satánica, hermanos. Es terrible, hay que ser cuidadosos. ¿Sabe de qué había buscado información él? Lo relacionado a Melquisedec. Y él quería relacionarlo del antiguo tiempo y proféticamente, a quien señala.
Y lo que dice la carta a los hebreos. Entonces él comienza a hablar que Melquisedec era aquí, que era allá, y todos así, ¿verdad? Que nunca había oído esa información yo, decían todos. Y lo peor es que hay gente que cree en esos datos así. Si no conoce Biblia la persona, cuando alguien sale con otras cosas, dice, eso nunca lo había oído yo, dice, qué bonito, dice. No sabe que es una gran herejía le están metiendo. Hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Entonces hay pecados religiosos. Y el tiempo se me fue. Luego vienen los pecados que tienen que ver con las relaciones humanas, y eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad. Nos queda pendiente también la parte del fruto del Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos vencer las obras de la carne? Viviendo en el Espíritu o siendo guiados por el Espíritu de Dios. Esa parte tercera nos va a quedar para esa oportunidad. Que Dios nos guíe y que su Espíritu Santo haga obra en nosotros y que toda mancha de pecado pueda ir fuera, ¿verdad? Y que nos consagremos cada día más para nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y demos gracias al Señor. Padre amado que estás en los cielos, mi gran Señor, mi gran Dios, queremos darte el honor, darte la gloria, Señor, en esta maravillosa hora. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ministrarnos de manera tal que podamos vivir siendo guiados, Señor, por tu Espíritu Santo. Que nunca, Señor, podamos regresar a ese tiempo de vida, Señor, pecaminosa, en la cual estábamos antes de conocerte. Señor amado, que cada día podamos estar en comunión, que nuestro tiempo, Señor, de oración, de intercesión y de búsqueda, Señor, pueda aumentar cada día. Que podamos ser fieles en la búsqueda de tu presencia, Señor, para llenarnos, para poder, Señor, estar siempre en tu secreto. Padre amado, ayúdanos, pues lo que anhelamos es agradarte a ti. Aparta, Señor, todo pecado de nuestra vida y que siempre, mi Señor, podamos poner en alto tu nombre, donde quiera que estemos y donde quiera que nos encontremos, que siempre, Señor, tu nombre pueda ser proclamado y a través de nuestra vida, Señor, que sean testigos fieles, testimonios vivos de la transformación que tú haces, Señor, en las personas. Te damos el honor y te damos la gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Cuántos alabamos a Dios, hermanos? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.